Hola, mi nombre es Katy Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. En el episodio anterior te comenté sobre la narración y hoy seguiremos en ella. Una de las cosas que aprendiste de la narración es que la narración es un ejercicio de construcción de relaciones. Como la narración estimula la mente para trabajar, buscar el orden y establecer conexiones, esto hace que se vaya desarrollando un hábito sintético de pensar en los niños. Un enfoque sintético del conocimiento es aquel que reúne o integra todas las diferentes cosas que aprendemos, unificando esas relaciones. A mí se me hizo muy difícil usar la palabra sintética, como que mi cerebro no la entendía hasta que la cambié por relacional. Y fue cuando hizo como un clic en mi mente. Un pensador relacional o sintético siempre está haciendo conexiones y notando similitudes entre una cosa y otra. Mi intención al comentarte esto no es llenarte de teoría, sino que hoy en día las mamás que educamos en casa estamos siendo bombardeadas por el pensamiento que debemos utilizar preguntas analíticas en la educación de nuestros hijos desde temprana edad. Pero, ¿qué hace el pensamiento analítico? El pensamiento analítico le pide al niño que constantemente desintegre lo que está aprendiendo o lo desglose, perdiendo conexiones en lugar de hacerlas. La práctica habitual de preguntas en la que se espera que un niño produzca una información aislada no fomenta el pensamiento relacional. La narración, por otro lado, requiere que un niño piense en todo el material y produzca los detalles relevantes en relación uno con el otro. El análisis es una herramienta útil. No es que no lo sea, pero es más efectiva cuando se pospone hasta después que se haya establecido una comprensión integrada. Pensamos, entendemos y luego analizamos. Porque analizamos mejor cuando consolidamos ese conocimiento. El análisis es muy valorado hoy, pero no apuremos a nuestros hijos a descomponer las cosas utilizando el pensamiento analítico antes que las hayan reunido con el pensamiento relacional. La narración produce este pensamiento relacional en el cerebro del niño. Ahora, entremos en la narración en práctica. Voy a comenzar por la primera etapa, la narración oral. Esta etapa comienza a los 6 años hasta más o menos 10 años. En esta etapa, los libros que son para aprender de materias específicas son leídos por ti. No cometas el error de darle el libro para leer a tu hijo en esta etapa para que lo lea completo y luego te dé la narración de todo el libro, pensando que al simplemente leerlo ya obtuvo la información. Recuerda que los libros vivos son herramientas, pero tenemos que usarlos correctamente. Hay libros que le darás a tus hijos para leer por placer, los cuales no tendrán que darte narración, pero los libros que son para aprender de materias específicas tienen que ser narrados, parte por parte o capítulo por capítulo, conforme al libro. Después de leerle una sola vez el capítulo de cualquier materia, al terminar le vas a pedir que te diga todo lo que él recuerda en sus propias palabras. Te voy a dar varios ejemplos en diferentes materias. En Biblia le puedes decir, cuéntame la historia de Adán y Eva, o coméntame lo que aprendiste del pecado de Adán y Eva. Le puedes decir en literatura, dime todo lo que ha pasado hasta ahora en la lectura de hoy. O dime cuál fue tu parte favorita de la historia. En matemáticas, le puedes pedir que te explique el nuevo concepto de matemáticas que aprendió o que haga 2 problemas donde pueda aplicar ese nuevo concepto. En historia, le puedes decir, dime todo lo que sabes de la niñez de Cristóbal Colón. O dime todo lo que recuerdas que estaba pasando en el tiempo de Cristóbal Colón. En ciencia, le puedes decir, cuéntame el ciclo de la mariposa o cómo las abejas hacen la miel en el panal. En música, le puedes decir, coméntame lo que más te gustó de la vida de ese compositor o hazme una coreografía de tu pieza favorita. En arte, le puedes decir, escribe un poema mirando la obra de arte de ese pintor que estudiamos hoy.
O dime qué otro nombre tú le pondrías a esa pintura. Si quieres tener más ideas de estas narraciones, te voy a dejar en el área de recursos en mi página web un PDF con muchas ideas de narraciones que puedes utilizar con tus hijos. Ahora, ¿escuchaste que te dije que le leas una sola vez? ¿Por qué le leemos una sola vez al niño? Porque si los niños piensan que tendrán la oportunidad de leer o escuchar el material por segunda vez, no crearán el hábito de estar atentos en cada lectura. En verdad, es mejor que un niño pierda algunos detalles, entre comillas, pero sienta la necesidad de prestar más atención en el futuro que tener el hábito de pensar que siempre puede volver a leerlo o escucharlo. Un niño que sabe que tendrá que narrar aprende a prestar toda su atención a lo que leyó o escuchó. Ahora, durante la narración, no lo interrumpas con preguntas de hechos específicos, no. Sino permítele a tu hijo que te diga lo que él recuerda. ¿Por qué? Porque el que hace las preguntas es el que ha pensado en el material, el que ha determinado qué información necesita ser recolectada. Mientras que si le permites al niño decir su narración, él se ve obligado a hacerse las preguntas, la mayoría de ellas con la interrogante, ¿qué sigue? En este caso, es el niño, no la madre, ni el maestro, ni los libros de texto, quien debe pensar sobre el material, comprenderlo y responder sus propias preguntas en el transcurso de su narración. La señora Mason dijo que el interrumpir al niño en medio de su narración es equivalente a pedirle a un niño que le muestre su comida en el proceso de digerirla. Un acto que es una violación del proceso natural. Si el niño va a digerir mentalmente una lección, debemos darle tiempo para terminar. Debemos escuchar su narración, que es el fruto de ese proceso. Las indicaciones de la madre o las correcciones en medio de una narración significan que el producto final no es realmente el trabajo del niño. Solo cuando el niño haya terminado deberíamos abordar cualquier parte que quizás pensamos que le faltó. Podríamos decir, ¿te acuerdas las cosas que tuvo que afrontar el papá durante la sequía en la historia? Quizás la respuesta pueda ser no, y lo dejas así. El niño sabe que se le olvidó algo, y este es su recordatorio para mejorar su atención en el próximo intento. Algo que puedes hacer también es decir al niño, yo voy a narrar una parte que quizás a ti se te olvidó. Esto es bueno también hacerlo de vez en cuando. En vez de tú pedirle a tus hijos narrar, ese día tú lo haces, y así ellos van aprendiendo a narrar de ti misma. Algunas cosas importantes que no quiero que se me olviden es que antes de comenzar a leer a tu hijo, sobre todo en historia, donde tienen que recordar diferentes nombres y fechas, es bueno escribirle en una tarjeta los nombres y fechas importantes de ese capítulo del libro. Así se les hará más fácil recordarlo en el momento de la narración. Por ejemplo, puedes escribir Declaración de Independencia, Filadelfia, 4 de julio de 1776. Lo segundo es que antes de leerle al niño un nuevo capítulo o lectura del libro, pídele que te recuerde lo que aprendieron en el anterior capítulo o lectura. Le preguntas, ¿te acuerdas qué pasó la última vez que leímos? Eso prepara el escenario para la próxima lección, pero también esto ayudará a recordar y cementar el material anterior. Al igual que a continuar haciendo esas relaciones en la historia. Si es ciencia y no una historia, le podrías preguntar, ¿qué recuerdas de las membranas celulares que leímos la última vez? En historia ayer leímos sobre Juana de Arco. ¿Qué recuerdas de esta mujer de los tiempos medievales? Una o dos palabras para recordar algo específico permite que el material que haya sido narrado vuelva a unirse en la mente del niño. Si tienes como yo más de un niño o niña, yo les decía a mis hijas que yo escogería cualquiera de ellas en ese momento. Así las dos siempre estaban atentas a la lectura, sabiendo que ese día podía tocarle a una de ellas. Esta revisión no tiene que ser detallada, pero lo suficiente para tú saber lo que tu hijo está aprendiendo. Al sacar unos minutos para mirar hacia atrás de lo que leímos y luego mirar hacia adelante lo que vamos a leerle al niño, la mente del niño estará mejor preparada para aprender,
porque ahora sabe qué observar en la siguiente lectura y dónde archivarla. Si el capítulo es muy largo, divídelo en 2 partes. Y luego, si es literatura, le dices, dime todo lo que recuerdas, entre comillas, la última cosecha, que es el capítulo del libro que le acabas de leer. Si el capítulo es muy largo y tuviste que dividirlo en 2 partes, entonces le preguntas, dime todo lo que ha pasado hasta ahora en nuestra lectura de hoy. Ahora, voy a decirte algunas cosas que son importantes saber de antemano. Con un nuevo narrador, cualquier cosa puede suceder. Tu niño simplemente te puede repetir la última oración al pie de la letra y ya. O te puede decir, no recuerdo. O quizás te diga, ¿por qué tengo que hacerlo si tú ya sabes lo que pasó? En esos momentos, tú puedes decirle que aunque leamos algo, si no estamos atentos, no recordaremos las cosas que necesitamos aprender y que el narrar nos ayuda a aprender. Luego puedes decirle, yo voy a comenzar a narrar y cuando yo pare, tú continúas. O puedes usar muchas ideas como dibuja lo que aprendiste o dramatiza con tus muñecos o legos, la historia. O le puedes decir, vamos a hacer un video y tú vas a ser el reportero que estarás narrando este suceso. Sé creativa. Algunos niños se sienten presionados si la narración es una forma de calificación en esa materia. Algunos temen estar equivocados. Así que, aunque la narración es parte de la educación formal de tu hijo, tú puedes hacerla natural y divertida. Otro punto importante es que cada niño es diferente. Algunos niños narrarán con fluidez en poco tiempo. Otros tendrán dificultades para producir una narración fluida durante varias veces o hasta años. Nuestro objetivo es permitir que el niño piense por sí mismo y comunique lo que aprendió. Si estás comenzando y quizás tus hijos no están acostumbrados a este tipo de metodología, podrías empezar diciéndole al niño que le cuente al papá todo lo que pasó en la película que el niño y tú vieron juntos, o todo lo que pasó en el zoológico que fueron, o a la fiesta del amigo, o cosas como esas, y así lo vas preparando. Si es con libros, comienza con párrafos pequeños. Le pides la narración, luego haces una página o 2 y luego le pides la narración. Acuérdate que si te pones a pensar, esto es mucho más difícil que contestar una línea en blanco, verdadero o falso, o escoger la respuesta correcta. Así que ten mucha paciencia con tus hijos en este nuevo caminar de aprendizaje. Al principio, probablemente el niño se olvidará de partes importantes o contará las cosas desordenadamente. Y está bien, no lo corrijas. Acuérdate que él irá aprendiendo poco a poco. La narración es un arte aprendido. Lo más importante en esta etapa es ser consistente y pedirle la narración en cada lección, aunque sea breve. Un error que yo cometí al principio era que los libros eran tan buenos que queríamos seguir leyendo y pasábamos 2 o 3 capítulos sin una narración. Entonces, luego, no solo les era más difícil recordar los detalles y ponerlos en orden, sino que se hacía fatigoso dar una narración después de haber leído tanto. Además, seremos tentadas a hacerle preguntas para saber si realmente aprendieron la información. Pero recuerda que el obtener información no es ser educado. Las cosas que un niño internaliza y puede conectar con otros conocimientos que ha aprendido, esas son las cosas que permanecen, se vuelven parte de él y representan un aprendizaje real. Ahora, no quiero decir que no podemos hacerle preguntas a nuestros hijos. Claro que sí, pero estas siempre serán después de la narración, no antes. Como también, las preguntas que te voy a sugerir en un próximo episodio no son las preguntas de los libros de texto, sino más bien preguntas que los harán pensar e internalizar todas esas ideas que han sacado del libro y las llevan a su corazón. Quiero también decirte que como con todas las habilidades, cada niño tiene fortalezas y dones únicos. No comparemos a nuestros hijos en sus narraciones. Quizás uno sea más fluido que otro en diferentes momentos. Y algunos niños naturalmente verbales siempre narrarán con mayor detalle. Además de tener en cuenta siempre sus diferentes personalidades. Yo tengo una hija que si le leo un párrafo me da una narración de 1 hoja o más.
mientras que la otra va al punto y solo me narra lo suficiente para yo saber lo que aprendió. Porque al final, la disciplina mental de recordar, elegir los puntos importantes para narrar, organizarlos en orden y finalmente poder comunicarlos es lo que hace que la narración sea valiosa. No tanto lo corta o larga que ésta sea. Aquí quiero decirte que aún para la lectura y narración no te olvides del estilo de aprendizaje de tu hijo. Por ejemplo, como te comenté en el episodio de estilos de aprendizaje, una de mis hijas es visual de letras. Ella necesita escribir palabras claves para recordarlas mejor. Mi otra hija es táctil kinestésica y su segunda es auditiva. ¿Se acuerdan la que jugaba con sus manos y terminaba con las piernas en la parte superior del mueble? Bueno, a ella yo le compro libros audibles y mientras escucha, ella hace cosas creativas con sus manos. Al darme la narración, algunas veces ella lo hace danzando. Sí, mientras me da la narración, ella danza. Y las dos cosas las hace muy bien, porque ese es su estilo de aprendizaje. Otro punto importante es que recuerdes que todos tenemos esos días malos, entre comillas, donde aún el mejor narrador quizás te dé una narración con muy pocos detalles. Esos días, si no son comunes, simplemente déjalos pasar. Para terminar, vamos a recordar los puntos importantes de la narración oral. Primero, comienza a los 6 años hasta más o menos los 10 años. Lee una sola vez y acepta los esfuerzos iniciales del niño en su narración, sin interrumpir o hacer preguntas. Modela la narración. Esto ayuda al niño a imitarla y comprenderla. Narra pequeñas porciones al principio y gradualmente hazla más larga. Usa creatividad para mantener la narración fresca y divertida. Dibujos, legos, dramas, reportajes en video, etc. En la narración, ten en cuenta la personalidad y estilos de aprendizaje de tus hijos y nunca compares las narraciones de ellos. Solo después de la narración oral, deberías hacer preguntas, no antes, y estas deben ser preguntas que lo hagan pensar e internalizar las ideas que obtuvo de la lectura. En el próximo episodio te estaré enseñando cómo ir haciendo el proceso de cambio de la narración oral a la escrita. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrarás su favorita. Adiós.